Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Adilene Arantes, né? Estou coordenadora em exercício do PPGE e estou aqui para dar as boas-vindas ao nosso segundo dia do 11º seminário temático do PPGE. Esse ano a gente está discutindo formação de professores, né? A partir de diversos olhares. Hoje teremos a nossa convidada, a professora Maria Carmen Lorenzetti, né? da Argentina. Ela vai ser apresentada com mais detalhes, né, daqui a pouquinho, pela professora Débora. A professora Débora, né, fará a nossa mediação, professora da linha de formação de professores do nosso programa, que vai estar mediando agora, né, à tarde conosco. A professora, deixa eu filar o tema aqui, a professora Carmen vai discutir, a partir, né, da experiência da educação de adultos, problemáticas comuns nas pesquisas no campo, né, da educação de jovens e adultos, as experiências com colegas latino-americanos. Então, lembrando, né, não pode esquecer, a frequência vai estar na descrição do vídeo, então daqui a uns 20 minutinhos vai estar disponível. A gente vai ficar ao longo da tarde, lembrando que a frequência está lá, né, algumas pessoas não conseguiram assinar ontem, então preenche daqui a pouquinho, a gente vai estar lembrando, depois o vídeo fica disponível, né, e as perguntas, após a fala, a gente vai transmitir para a professora também. Então, espero que seja uma tarde, né, hoje à tarde, bem prazerosa, não tenho dúvida de que será, e tenho que agradecer, né, de antemão a professora Carmen, eu estou acostumada a chamar de Marieta, né, por conta de Débora, então, professora Marieta, né, a gente tem que agradecer por ter aceitado o convite, a professora Débora, por fazer o convite e aceitar fazer a mediação, e a todos que estão nos vendo aí no chat, que estão, né, participando conosco desse momento tão rico. Então, bem-vindos, bem-vindas, né, vamos aproveitar bastante esse segundo dia do nosso seminário. E aí eu vou passando a palavra para a professora Débora. Débora, cadê você? Aí já aproveito para agradecer, né? Obrigada, Débora. Assim, também Nathalie e Ávila, que são as nossas apoio técnico aqui na parte tecnológica. Obrigada, meninas. Né? Sem vocês, a gente não conseguiria ter acesso a esse ambiente, né? Virtual. Então, Débora, a palavra é sua, bem-vinda. Obrigada, né? E estou por aqui. Obrigada, professora Adilene. Hoje nós vamos dar continuidade, né, à programação da pós-graduação, do evento, dessa acolhida, desse momento de chegada da nova turma e de continuidade, né, de um processo de alguns e algumas que estão aí cursando o programa de pós-graduação em educação. Eu sei que a gente não está falando só para o público do nosso PPGE, né, do nosso pós-grado. Aqui estamos falando para o Brasil inteiro, quiçá do mundo. E hoje a gente tem uma convidada especial, né, que é a professora Marieta. Ela aparece em tela, aparece agora. Olá. A professora Marieta, que está nos honrando com a sua participação aqui nessa tarde para compartilhar suas experiências de pesquisa. Eu disse a ela que não falaria o currículo todo, porque é muito extenso. Então, vou fazer uma micro apresentação, né? A professora Marieta vai falar das suas pesquisas para nós, a temática está estruturada em cima desse compartilhamento, né, das vivências de pesquisa, que esse foi o grande objetivo do convite neste dia, né, para esta fala aqui. Então, como vocês já viram no próprio folder, né, a professora Marieta atua como pesquisadora e professora no programa de duas universidades, né, na Universidade Nacional de Chilecito e na Universidade Nacional de Córdoba, a nossa Argentina. Estamos aqui, né, no intercâmbio, agora em diálogo com a América Latina, ontem estávamos em diálogo com a Europa. Então, assim, estamos fortalecendo os nossos laços, né, que é muito importante para o programa de pós-graduação. Então, a doutora Maria del Carmen Lorenzetti, a gente chama carinhosamente de Marieta, né? Então, quando enviarem perguntas, enviarem algumas considerações, podem chamar de Marieta, que ela é bem-vindo o nome carinhoso. Então, ela tem experiência na área da educação, com ênfase em educação de jovens e adultos. E essa partilha
da professora doutora Marieta vai nos ajudar a entender o movimento e as relações que ela vem estabelecendo com o Brasil, né, no processo de investigação, a partir dos programas de pós-graduação, esse laço com a pesquisa, e falar de pesquisa, falar de ciência, né? Então, esse movimento aqui também, esse momento, essa tarde, é um momento de resistência, de luta, né, de diálogos, de enfrentamento, né, de louvação também à nossa ciência, né? Viva a nossa ciência, viva o diálogo, né, do que produzimos no Brasil, do que produzimos na Argentina, em Córdoba, o que a gente produz em parceria. E a minha relação com Marieta se estabeleceu pela pesquisa, né? Nós nos conhecemos a partir de uma participação, com a participação de Marieta em uma banca da minha ex-orientanda, Cláudia, né, que discutiu Loas de Maracatu, e Marieta estava lá para discutir jovens e adultos, né, e a relação com as Loas de Maracatu, e foi a nossa aproximação pela ciência, e vamos discutir ciência e produção de ciência aqui nessa tarde. Sinta-se muito bem-vinda, Marieta, muitíssimo obrigada, né, pela sua participação. Se você desejar estender um pouco mais, falar sobre a sua, né, mais sobre o seu currículo, fique à vontade, né, e eu convido a todos e todas que estão do outro lado para enviarem suas questões, né, suas considerações, não necessariamente perguntas, às vezes a gente não tem perguntas para lançar, mas temos partilhas, né, das nossas experiências, então fiquem bem à vontade, sintam-se abraçados e abraçadas, e vamos, eu passo a palavra para Marieta. Gracias, Débora. Muchas gracias por la invitación al equipo de la posgraduación, a las autoridades, especialmente a Débora, por permitirme compartir con los colegas brasileros algunas cuestiones que hacen a la educación de jóvenes y adultos y que decididamente tiene que ver con aprendizajes que he ido realizando a lo largo de mi trayectoria con otros colegas latinoamericanos, con estudiantes, con egresados, con maestros. Lo que quiero compartir con ustedes, si bien está centrado en mi trayectoria, no tiene que ver con una cuestión individual, sino precisamente con un diálogo colectivo, con discusiones, con debates que nos han permitido tener y construir una mirada latinoamericana, ¿no? Y no solo latinoamericana para América Latina, sino también la posibilidad de compartir espacios en organismos internacionales que me permitieron llevar la voz de América Latina, ¿no? Y poder discutir cuál es la situación de la educación de jóvenes y adultos. Por eso el título de mi presentación dice Aprender con colegas latinoamericanos, ¿no? Porque se trata justamente de eso. Yo organicé mi presentación teniendo en cuenta un primer abordaje conceptual sobre lo que implica y lo que significa la internacionalización de la educación, mirando también un poco la dimensión política y específicamente el eje que tiene como más desarrollo en mi presentación tiene que ver con los aprendizajes realizados a lo largo de una serie de proyectos en los que participé, coordiné con responsabilidad institucional, conformando equipo, que, bueno, permiten tener esto, como les decía antes, una mirada latinoamericana y poder discutir las problemáticas en clave regional, ¿no? Porque lo que pasa en Argentina sucede en Brasil, sucede en México, en términos, en relación con la educación de jóvenes y adultos. La próxima, por favor. Yo decía entonces que una primera cuestión es poner sobre la mesa el concepto de internacionalización, porque se diferencia del concepto de transnacionalización y del concepto
Sí, mientras la nacionalización tiene que ver con yo no sé si esto se en Brasil, pero según los tipos de libertad, el tema de la venta de las universidades, ¿no? De los servicios universitarios. Diferente también a la globalización, que tiene que ver básicamente con la liberación de los mercados, con el comercio, con la creciente interdependencia económica. A diferencia de esto, la internalización es otra cosa, ¿no? Son procesos que quizás vienen articulados, pero la internacionalización es un proceso integrado, dinámico y que tiene que ver con una dimensión académica más fuerte, es una dimensión académica que se diferencia de la dimensión económica. Digo esto porque precisamente el intercambio de ideas, el intercambio de conocimientos, pero siempre respetando la historia, el contexto político de cada uno de los países, ¿no? Los contextos locales de implementación de algunos proyectos o programas. Por eso, cuando uno plantea un trabajo desde esta perspectiva internacionalista, aparece la dimensión, la integración ligada fuertemente a un carácter intercultural, ¿no? Hay una dimensión sociocultural muy fuerte en estos procesos de internacionalización de la educación. La siguiente, por favor. Una de las... Ustedes saben que cada 10, 12 años se realizan las conferencias regionales de educación superior, que luego van a discutir en la Conferencia Mundial de Educación Superior. La primera fue en Cuba, bueno, ya no recuerdo bien, la primera fue en Cuba en los 90, en el 96 me parece, que fue muy importante porque empieza a marcar con fuerza la comercialización, la educación, la diferencia entre entender la educación como un servicio y la educación como un bien social. Y una conferencia regional que fue bisagra en la historia de la educación superior en Latinoamérica fue la Conferencia Regional de Educación Superior que se realizó en el año 2008 en Cartagena de Indias. Quiero decir que la última se realizó acá en Córdoba en el año 2018, cuando se cumplieron los 100 años de la reforma universitaria. Digo, en un estudio que analice transversalmente la presencia, lo que plantean las declaraciones y las discusiones que hubo, uno va viendo en cada conferencia cómo se van incorporando dimensiones que tienen que ver también con los contextos nacionales y con los contextos políticos. En el caso de la Conferencia Regional de Educación Superior es donde se plantea con fuerza, y fíjense el año 2008, gobiernos nacionales con tendencias más democráticas y populares que los que nos sucedió después alrededor del 2015, al menos en Argentina 2016. Digo, en este momento histórico, lo que se plantea en relación con la formación superior y la movilidad, en términos de internacionalización, porque en esta conferencia tiene un lugar muy fuerte el estudiante. Es como que se mira casi con mucha fuerza y por primera vez el lugar del estudiante como estudiante, ¿no? ¿Qué sucede con este sujeto universitario que llega a la universidad y que trae conocimientos? ¿Cuál es la relación de ese sujeto con los objetos de estudio de las distintas carreras? Y aparece con fuerza en la conferencia del 2008 tres cuestiones que hacen a la movilidad, a la internacionalización de la educación. En primer lugar, la movilidad académica. Movilidad académica de estudiantes y de profesores de grado y posgrado. En relación con la movilidad académica de grado, hubo un movimiento muy importante en términos nacionales, pero a la hora de compatibilizar
las titulaciones, las acreditaciones curriculares, eso fue bastante conflictivo y todavía hay que aceitar algunas cuestiones. La movilidad de posgrado fue muy importante desde aquel 2008 con financiamientos, porque otro de los ejes que plantea la Conferencia Regional de Cartagena de Indias es la constitución de redes. Es decir, se financió a partir de ese momento, la Unión Europea financió proyectos de constitución de redes en Latinoamérica. Recuerdo que también había un programa Erasmus que financiaba el intercambio y la constitución de redes entre los países de América Latina y Europa, España específicamente. Entonces, desde la conferencia regional se discute y se potencia la constitución para la constitución de estas redes, mecanismos que financian estos proyectos, mecanismos que potencian las publicaciones, y esta constitución de redes, no sé si ¿me escuchan bien? Esta constitución de redes lleva a un fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, que lo comentaba Débora en el inicio, nos conocimos por las investigaciones, por las pesquisas, pero en general la puerta de entrada es la investigación, es la lectura cuando uno va googleando algún tema y se encuentra con un autor que vive en México, que vive en Brasil, que vive en Argentina. Pero eso después trae la consolidación de trabajos interinstitucionales, ¿no? Y ahí aparecen con fuerza distintas universidades. La próxima, por favor. En relación con la temática de los proyectos donde yo he participado, quiero destacar básicamente estos tres ejes que son los nudos teórico-metodológicos que atraviesan toda mi trayectoria profesional. Uno es literacidad y letramento. Quiero nombrarlos nada más acá porque después voy a profundizar en cada uno de los proyectos. Literacidad y letramento, es decir, esta perspectiva teórica que en Brasil se llama letramento y que nace en el Reino Unido como nuevos estudios literacy, pero que en Argentina y en Latinoamérica se traduce como nuevos estudios de literacidad, que nos permite entender la cultura escrita como una práctica social. Otro nudo importante son las políticas de educación de jóvenes y adultos a nivel regional, y dentro de las políticas una línea que nosotros profundizamos de manera con colegas latinoamericanos es la formación docente en la modalidad y la formación del docente universitario. La próxima, por favor. Bueno, aquí ya voy a entrar a lo que nosotros desarrollamos. Y hablo de nosotros porque, insisto, traigo la voz de un equipo de trabajo que hace desde el año 85 que estamos estudiando y profundizando la problemática en educación de jóvenes y adultos. Y si me permiten, voy a mixturar un poco los niveles en que he ido trabajando. Quiero compartir con ustedes que en aquella época del 2007-2008, cuando la CAPES financiaba, hablo en plural, en pasado porque no sé qué está pasando en estos momentos en Brasil, pero en ese momento había una muy buena financiación o financiamiento de CAPES. En la Universidad Nacional de Córdoba se firmó un convenio
para el intercambio, la movilidad de estudiantes de posgrado y de profesores de posgrado. Yo tuve la posibilidad, yo egresé del posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba y en ese momento pude visitar la Universidad de Campinas en el marco de ese proyecto, de ese convenio firmado. Visité con la profesora Elisa Crañolino, visitamos la Universidad de Campinas, tuvimos la oportunidad de dar un seminario sobre educación de adultos y educación rural, que es el área a que se dedica la profesora Crañolino. Conocimos el grupo de investigación que desarrolla esta temática en la universidad. Esto nos permitió abrir la puerta a las publicaciones, conocer qué se estaba desarrollando. Y miren, y en la librería de la Universidad de Campinas encontré un libro maravilloso que me permitió también iniciar relaciones académicas con la profesora Leda Verdiani Tifoni, con el profesor Anderson Pereira, ¿sí?, que eran profesores en la Universidad de Ribeirão Preto. Pero digo esto porque es algo tan simple como encontrar un libro, como leer y ponerme en contacto con la profesora, que permitió trabajar con ella, poder evaluar tesis, es decir, mirar, conocer cómo desde la perspectiva de los nuevos de letramento, este grupo de estudio Ribeirão Preto articula los estudios de Lacan con análisis de discurso. Es decir, esto quiero mostrar cómo la posibilidad de llegar a una universidad de Brasil abrió la puerta para conocer no solo lo que se estaba haciendo en Campinas, sino para conocer otros marcos teóricos, la articulación conceptual que es tan caro a los estudios de doctorado, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, poder empezar en los estudios de posgrado, poder tomar el desafío de articular perspectivas, de articular conceptos que nos ayuden a mirar un problema en una realidad. Años después, o en esa época, ya como subsecretaria académica de la Universidad Nacional de Córdoba, nos presentamos a una convocatoria del Mercosur Educativo que nosotros nos presentamos con un proyecto que trabajaba la construcción, me están diciendo que hable más lento, así que voy a hablar más lento. Gracias, es importante porque si no, no nos vamos a entender. Que intentábamos investigar, más que investigar, digo, investigar y también discutir para intervenir en las universidades sobre la construcción de la formación del docente universitario. Nosotros en esos momentos, digo, el docente también universitario es un sujeto de la educación de adultos, y en ese momento discutíamos fuertemente que la formación del docente universitario debía articular las tres funciones de la universidad: la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Le agregábamos también la gestión, porque muchas veces sucede que nos toca ocupar lugares de gestión y es todo un aprendizaje. Este proyecto de Mercosur, ganamos la convocatoria, fue un proyecto muy, muy bueno, porque participaron 10 universidades, de Brasil 4, la Universidad de Santa María, la Universidad de Alagoas, la Universidad, ya les digo porque tengo la publicación acá, la Universidad de Alagoas, la Universidad de Paraná, la Universidad de Santa María, la Universidad de Asunción de Paraguay, la Universidad de Pilar de Paraguay, la Universidad de la República de Uruguay,
la Universidad de Jujuy en Argentina, de San Juan en Argentina, de Villa María en Argentina y de Córdoba. ¿Qué nos permitió mirar este proyecto? Que se llamaba Construcción Cooperativa de Políticas y Estrategias de Formación Docente de Docentes Universitarios en la región. Nos permitió mirar la realidad de las universidades, las diferentes tradiciones de las universidades, nos permitió conocer que el 99% de los profesores de las universidades brasileras son doctores, cosa que tienen concurso, que son doctores, que de las universidades que participaban en el proyecto. Vamos a hacer ese recorte, no voy a hablar de todas las universidades. Que tenían un porcentaje mayor de concursos que las argentinas, nos permitió conocer una carrera de formación docente muy importante que se desarrolla en la Universidad de Uruguay. Y ahí trabajamos y discutimos en seminarios con la participación de todos, presencial en ese momento. Viajamos a Pilar para conocer una universidad chiquitita que cumplía 10, 15 años en ese momento, que tenía una biblioteca muy precaria, que no tenía nada que ver esa historia con la Universidad Nacional de Córdoba, que en el año 2013 cumplió 400 años. Entonces, digo, esto nos permitió la movilidad, nos permitió que conocieran los profesores la universidad, que nosotros conociéramos otros ámbitos y que básicamente discutiéramos de manera regional cómo discutir con las autoridades y cómo poner en marcha carreras de formación docente. En esa misma línea, cuando se terminó el Mercosur Educativo, este proyecto de la construcción de estrategias de formación de docentes universitarios, Mercosur Educativo abre otra propuesta, otra convocatoria, y allí nos volvimos a presentar, pero para trabajar qué sucede en la región del Mercosur con la formación de los docentes de educación de jóvenes y adultos y de educación rural. Y este proyecto también fue muy importante. Y allí trabajamos con la Universidad de Alagoas, porque la Universidad de Alagoas, que me permitió conocerla en el proyecto anterior, tenía un fuerte trabajo, un fuerte equipo de educación de jóvenes y adultos. Trabajamos con la Universidad de Florianópolis, porque tenía un equipo muy fuerte en educación rural, ligado al movimiento de los sin tierras. Trabajamos con la Universidad de Asunción y allí con un equipo de un instituto de formación docente. Lo mismo hicimos con Uruguay y lo mismo hicimos con Argentina. Con Argentina decidimos trabajar con un instituto de formación docente que está en el interior de Córdoba, que trabajaba educación rural, con dos institutos de la ciudad de Córdoba que trabajaban con educación de jóvenes y adultos, y con las 3 universidades públicas que tiene la provincia de Córdoba. Esto también marca un hito en la historia de los estudios sobre educación de adultos y educación rural. Hay una primera diferencia que tiene que ver con la formación docente en Argentina y en Brasil, y en Uruguay y en Paraguay. En Brasil la formación docente está básicamente en las universidades. En Brasil el trayecto al que llaman licenciados son los que egresan como profesores. Ese mismo trayecto acá se llama profesorado, y también en Uruguay y también en Paraguay. Y tanto en Paraguay como en Uruguay como en Argentina, las políticas de formación docente mayoritariamente están por fuera de la universidad, ¿no? Es decir, los maestros se forman en institutos de formación docente que dependen de las provincias, de los ministerios de educación. Eso sucede también con Uruguay y con Paraguay.
nos permitió ver que tanto en Paraguay, que tanto en Brasil como en Argentina, los espacios curriculares destinados a la educación de adultos y a la educación rural son optativos, ¿no? Entonces ahí ya nos empiezan a marcar cierta fragilidad en términos de formación docente, porque son espacios optativos. En el caso de Brasil, son espacios optativos para los estudiantes. Los estudiantes deciden si van a hacer estos espacios, van a conocer algo de educación de adultos o no. En el caso de Argentina, la opción es institucional. Son las instituciones las que deciden dictar los 3 seminarios. Por eso nosotros habíamos elegido estas instituciones que optaron y estaban dictando ya educación rural y educación de jóvenes y adultos. Este proyecto fue muy bueno. También una de las cuestiones que hicimos, que se diferencia del proyecto anterior, es que organizamos seminarios operacionales, les llamábamos, que se realizaban en Córdoba. Es decir, todos viajaban a Córdoba a discutir lo que se había hecho. Hicimos 3 seminarios en Córdoba. Cada país, y en el caso de Brasil, uno fue a Florianópolis y otro fue a Alagoas, se hicieron foros con la participación de maestros locales. Entonces, hicimos un foro al que yo viajé a Alagoas en el marco de un congreso. Hicimos un foro con la participación de maestros de jóvenes y adultos de distintas instituciones, y generamos este diálogo entre los maestros que están implicados en la práctica concreta, en el cotidiano concreto con los jóvenes y adultos, y los investigadores de la Universidad de Alagoas y de los miembros del proyecto, ¿no? Que viajamos a Alagoas. Lo mismo se hizo en sobre educación rural en Florianópolis, y ahí se sumó no solo los docentes rurales, sino los guerras. En Córdoba hicimos también en Villa Dolores con educación rural, y en Capital con los estudiantes de los institutos de formación docente y con los educadores. Y otra cuestión que también la destaco fue que en el marco del equipo de las universidades, donde había producción académica, que generalmente es una producción que, excepto Brasil, porque tiene mucha publicación, en el resto quedaba como entrampada, así como en los congresos. Lo que hicimos fue una publicación recuperando las producciones de los equipos y con preguntas específicas para ser trabajadas con los institutos de formación docente o con los institutos que en Brasil optaban por hacer educación rural o educación de adultos. En esta línea, tanto Uruguay como Paraguay, Paraguay tenía un seminario de educación rural y nada más. Uruguay no tenía nada. No, Uruguay tenía educación rural y Paraguay no. Entonces, esta sinergia generó la discusión al interior de estas instituciones de la necesidad de abrir un espacio curricular de jóvenes y adultos o de educación rural. Y como finalización del proyecto, lo que intentamos porque después en Argentina ganó Macri y ustedes también tuvieron gobiernos, conflictos políticos, en realidad lo que intentamos escribir fue una propuesta de posgrado que recuperara estos 2 núcleos conceptuales y metodológicos que tienen que ver con prácticas específicas. La próxima. Bien, quiero contar también, compartir con ustedes cómo cuando uno comienza a conocer
y a compartir las producciones, porque no se trata de conocer, se trata de compartir perspectivas teóricas, de compartir hallazgos de investigación, de discutir sobre proyectos de intervención concretos. Recuerdan que les dije que en Campinas tuve la posibilidad de conocer a la profesora, la producción de la profesora Verdiani Tifoni, que viajé a Ribeirão Preto, que trabajé allí con ella y con el profesor Anderson Pereira. Bueno, a partir de allí y de un camino conceptual y teórico y metodológico compartido, me invitan a un evento, a un congreso que se realizó en la Universidad del Sudeste Bahía, porque el profesor Anderson Pereira trabaja allí. Cuando yo llegué a ese evento, tuve la posibilidad de compartir con la profesora Mercedes Blanchard de la Universidad Autónoma de Madrid, la profesora Dolores Musas. Conocí el profesor Jackson Dos Reis, que es un profesor que trabaja sobre educación de jóvenes y adultos en la Universidad del Sudeste de Bahía, y con ellos construimos un proyecto específico de formación docente. Yo venía de trabajar en el proyecto de PASEM, que estuvo financiado por la Unión Europea también, y construimos allí un proyecto entre España, Brasil y Argentina, que trabajamos específicamente en experiencias de formación docente, ¿no? De formación docente colaborativa. Este proyecto también se organizó a partir de un seminario que lo realizamos acá en Córdoba con la participación de los profesores, y también hicimos un evento abierto para compartir con los docentes, los docentes de los institutos de formación docente, lo que nosotros veníamos discutiendo. Este trayecto, lo que yo estoy compartiendo con ustedes en estos momentos, tuvo mucho trabajo y implicó lecturas, discusiones, conformación de equipos, la posibilidad de participar como miembros de equipos de investigación. De hecho, estoy como colaboradora extranjera en un equipo que dirige la profesora Débora Jeffrey en Campinas, en un equipo que dirige la profesora Janet Paiva en la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Estoy en el proyecto que dirige el profesor Anderson. Esto permitió compartir nuestras preocupaciones, ya no en un tono de preocupación individual ni nacional, sino precisamente en clave regional, en clave latinoamericana, porque lo que sucede con la educación de adultos, con la alfabetización en Argentina, yo les puedo asegurar que tiene características similares, porque venimos de las políticas, de proyectos políticos similares, como parte como nudo central de la internacionalización de la educación superior. La próxima, por favor. Cuando digo como nudo central, estoy hablando de el trabajo que trae aparejado este tipo y este modo de discutir. Yo lo que hice acá fue priorizar, no encontraba la palabra, priorizar a las universidades brasileras. Pero este mismo trabajo de compartir y de producción con otros colegas, también lo vivo desde hace 20 años y más con la doctora Judith Kalman, que es profesora en el Departamento de Investigaciones Educativas en México, y esto también permitió que estudiantes de posgrado del equipo de investigación que dirijo puedan hacer estancias en México. Cuando hablo acá de estancias de docencia e investigación, en el marco del convenio con CAPES, varios profesores, entre ellos Débora Jeffrey y Sandra Leites, que trabajan en educación de adultos en Campinas, pudieron hacer estancias de investigación,
otra profesora de Silvana Biondi, de la Universidad de Bahía, estuvo 2 meses trabajando con nosotros en el equipo, comparando las campañas una campaña de alfabetización de Brasil y una campaña de alfabetización, la campaña nuestra de alfabetización de Argentina. Es decir, esto implica producciones en términos de publicaciones. No es fácil escribir con otro, no es fácil escribir muchas veces con alguien del equipo, y todo esto son aprendizajes. Entonces, lo que es una internacionalización de la educación superior son, por ejemplo. De hecho, nos conocemos con Débora a partir de la evaluación de una tesis de maestría, donde se realizó un maravilloso trabajo de articulación conceptual, que yo lo valoré mucho. Es decir, estas posibilidades, este modo de relacionarnos, nos quita de alguna manera la angustia que implica muchas veces la investigación, ¿no? Esto de construir categorías, de ver cómo trabajo y cómo articulo la categoría teórica con la empiria. Yo los invito a abrir puertas y a no tener resquemor en términos de pensar que lo que yo hago está mal. No movernos entre el bien y el mal, esta cosa dicotómica, es lo que hacemos, es lo que vemos. Y a lo mejor lo compartimos con otro y este otro nos ayuda a desdramatizar y a ver alguna punta de un iceberg para, bueno, para encontrar y poder producir. Digo, evaluaciones de tesis, estancias de investigación, publicaciones conjuntas, hacen a las producciones que permite compartir con otro. Y ya para terminar el intercambio con ustedes, las preguntas, a modo de cierre, sintetizando de alguna manera lo que estoy diciendo, decía, bueno, vuelvo al título, ¿no? ¿Qué implica aprender con otros colegas latinoamericanos? Implica conocer otros contextos sociales, implica conocer diferentes tradiciones institucionales, ¿no? De pronto la Universidad Nacional de Córdoba, con 400, ahora ya 407 años, es la primera del país. Argentina tiene una historia universitaria muy fuerte. Si, por ejemplo, a diferencia de Brasil, cuyas universidades son más recientes en el tiempo, marca una impronta. Entonces, llegar a otros contextos, conocer otros modos de ser universidad, siempre amplía los horizontes. Nuevas perspectivas teóricas, nuevas lecturas, nuevos marcos conceptuales, otros modos de investigar, recuperar distintas estrategias metodológicas, que se comparten, otras que son muy singulares, que tienen que ver con ese objeto de estudio y no con otro. Digo, estas discusiones también permiten el crecimiento de uno. Poder ver las recurrencias en las investigaciones, ¿no? Y que habilitan a pensar problemáticas regionales. Una cuestión que quiero también compartir con ustedes, como a partir de una entrevista que me hizo una representante de CLADE, de la campaña latinoamericana de defensa de la educación pública, defensa del derecho de la educación, a partir de allí participé en un evento regional que se realizó en Lima, donde se discutían qué había pasado en toda Latinoamérica en educación de jóvenes y adultos después de la conferencia regional que se realizó en Belém, en Brasil, en el año 2006. ¿No? Entonces, poder aportar desde la investigación lo que nosotros vemos, llevó una voz a esa declaración de Lima, y también pude participar, invitada por UNESCO,
a el encuentro de medio tiempo que se realiza entre la Conferencia Mundial del 2006 y la próxima conferencia. Y allí pude observar cómo la ausencia de los ministerios en las presencias en estas conferencias de medio tiempo, ¿no? Como en las conferencias regionales donde participan los ministros, se discute, se compromete presupuesto, y cómo después de 6 años a nadie le importa y no participan, porque evidentemente en América Latina había una representante del Ministerio de Uruguay, había un representante de Brasil y un representante de México. El resto de los países, nadie, ¿no? Es decir, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? Se compromete un presupuesto, pero después ya no se lo sigue, porque evidentemente no existe tal presupuesto, o no interesa participar. Creo que eso también sucedió específicamente con Argentina. Entonces, digo, estas recurrencias que habilitan a pensar problemáticas regionales también permiten aportar conocimiento para la toma de decisiones de las políticas educativas, ¿no? También permiten decir en un evento de UNESCO, no, perdón, esto no es así, en América Latina sucede tal cosa. Digo, estas son las cuestiones que yo quiero destacar porque trabajar con otros colegas implica también asumir que hay modos de disentir, que hay modos de argumentar y que implica trabajar con mucho respeto. Hay que aprender, ¿no? Hay que aprender, porque muchas veces quienes venimos de la universidad nos olvidamos de algunas historias nuestras propias y creemos que tenemos la posibilidad de mirar desde arriba, de traer la verdad, de decir que estamos en lo cierto. Precisamente todo lo contrario, la posibilidad de la investigación, la posibilidad de trabajar con otros grupos, nos permite precisamente aprender a respetar al otro en su idiosincrasia de país, en sus pautas culturales, y creo que esa es la potencialidad del trabajo conjunto entre colegas de América Latina. Yo llegaría hasta acá, abriría preguntas, porque la verdad es que sería interesantísimo abrir el diálogo. Muchas gracias. Pronto, microfone aberto. Muito obrigada pela sua fala, que realça a importância. Não sei se posso dizer primeiro ou segundo, não, a ordem não importa, mas destacou para mim a importância, a relevância de políticas públicas, de governos comprometidos com a educação, né, que favoreça o investimento na ciência. Foi o que possibilitou esses laços, essas experiências de pesquisa que você estabeleceu, seu grupo, né? São grupos que dialogam, né, que fazem, intercambiam a partir das orientações teóricas, das demandas, mas ficou forte para mim a questão do investimento, e a gente vê no seu slide datas bem marcadas, né, de como as políticas públicas estavam mais atentas à questão da educação e como se perde no processo quando a gente vai mudando de olhares e focos e miradas, né? Parece que quando a mirada não é para a educação, esses laços de alguma forma se enfraquecem porque não há investimento, né? Mas nós estamos na militância, né? Na luta, no processo diário de fortalecimento, né? Mesmo que nossos representantes e nossas representantes muitas vezes não olhem atentamente a educação. E uma outra questão que eu gostaria de pontuar
é esse olhar atento que você trouxe para os laços da pesquisa, o olhar para o local, para o regional, para o internacional, para essas aproximações entre as culturas, as especificidades das culturas, né, que é muito importante, e quanto pode fortalecer e quão grandioso nós termos esses laços e podermos fazer com que esses alunos e alunas e nós, professores e professoras, também tenhamos esses laços, né, pela pesquisa, que possamos pesquisar juntos e juntas, que possamos conhecer outras culturas para fortalecer nosso conhecimento teórico também, né, porque nos leva a esse caminho, conhecimento metodológico, na verdade, só tem a fortalecer. O resultado final é fortalecimento. Então, muitíssimo obrigada pela sua fala. Nós vamos escutar, né? Certamente, eu não estou vendo aqui, mas a Adilene vai nos ajudar a apresentar as perguntas, algumas questões. Nós temos, você consegue ver, Marieta, você consegue ler? Marieta travou? ¿Puedo contestar? Você consegue ler? Sí. Na tela as questões? Sí. Pode começar. Sí. Se desejar responder. Sí. A pergunta da Adriana Santana. Okay. Es muy interesante la pregunta. O impacto concreto dos projetos. De estos proyectos que yo comparto, tiene, quizás no haya no es biunívoco, no es que este proyecto tiene impacto en la vida de los sujetos, suponte el de PASEM, donde investigamos las políticas de formación docente en la región. Quizás no sea este proyecto el que tenga impacto en los jóvenes y adultos. Es otro proyecto el que tiene impacto en los jóvenes y adultos. Digo, es el que desarrollamos después. Y te voy a dar un caso muy concreto. En este proyecto, uno de los miembros del equipo, Gloria Beinotti, estaba desarrollando su tesis de doctorado, trabajando la formación de las estudiantes en un instituto y las percepciones que tenían estas estudiantes sobre los jóvenes y adultos. Entonces, ¿qué nos permitió? Y ya terminó la tesis de doctorado. ¿Qué nos permite poder tener esta mirada general? Nos permite profundizar en investigaciones, poder entender y poder aportar conocimiento para intervenir en ese instituto de formación docente. Para decir, miren, hay un desfasaje, hay un salto entre la formación que se le da mayoritariamente para trabajar con niños y los 3 seminarios para adultos que se dan en la carrera, porque este instituto tenía los 3 seminarios. Mientras que por un lado se trabaja en secuencia didáctica, en enseñanza de la lengua para los niños y demás, cuando llegan a los seminarios de adultos, se encuentran con que no hay secuencia didáctica en adultos. Se encuentran con que llegan a una escuela y reconocen con sorpresa que el estudiante no conocía lo que implicaba en el sur de la provincia un accidente geográfico, por ejemplo. ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que hay gente que no lee y escribe? ¿No? Esto nos da herramientas. La investigación te da herramientas para sentarte a discutir con los directores de los institutos, en talleres con profesores, para marcar precisamente lo que ve la investigación, que es ese desfasaje, la necesidad de un acompañamiento a los estudiantes. Por otro lado, el impacto de las investigaciones, y que sí tiene directo impacto en los estudiantes jóvenes y adultos,
lo veo con un proyecto que estamos desarrollando que es de intervención y que es, un proyecto de enseñanza secundaria donde trabajamos en la presencialidad con tutores docentes, pero que la pandemia nos puso como equipo técnico y como coordinador, yo en estos momentos soy asesora, pero era directora de ese proyecto, nos puso en la necesidad de comunicarnos con los estudiantes, porque no se podía trabajar con los tutores. Entonces hicimos toda una línea virtual y directamente nosotros estamos, te diría, teniendo un laboratorio didáctico en el programa, armando las secuencias que lo deberían estar haciendo los profesores, pero por falta de presupuesto lo estamos haciendo nosotros. Entonces, digo, la investigación te permite eso, te permite generar conocimiento y decir, bueno, profesores, porque nosotros tenemos una fuerte línea de formación docente, trabajamos con los maestros, discutamos la práctica, discutamos y pensemos, ¿por qué se enseña esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? Si este estudiante viene con estas características, si este estudiante en el grupo de WhatsApp, porque nosotros tenemos acceso a lo que dicen los estudiantes, está generando esto. Entonces, eso que genera el estudiante lo discutimos nosotros en el equipo, ¿no? Entonces digo, ese es el lugar de la investigación. A lo mejor el proyecto del Mercosur Educativo, el PASEM, que discutimos todas estas políticas de formación docentes, no logró un impacto político en la decisión de las políticas educativas. Sobre todo no lo logramos, creo yo, básicamente porque fue en el momento de cambio político de un gobierno súper neoliberal que cerró los centros de adultos, que congeló todo el presupuesto educativo, que consideraba Macri que los niños se caían a la escuela pública. Entonces, digo, quizás, pero te voy a decir otra cosa, y que creo que puede ser la semilla de este proyecto, que me lo estás haciendo pensar en estos momentos. En estos momentos, nosotros no logramos hacer una propuesta de formación de posgrado en aquel momento, pero sí en estos momentos está por empezar el doctorado en educación de jóvenes y adultos en la Universidad de Chilecito, donde los profesores son Jackson Dos Rey de la Universidad de Sudeste de Bahía, Anderson Pereira de la Universidad de Sudeste de Bahía, Judith Kalman de México, la profesora Vergara de Chile. Es decir, digo, no hay consecuencias directas lineales y todo se da en el tiempo, es un proceso. Así como la internacionalización es un proceso complejo y dinámico, esto tiene que ver con eso. Tiene que ver con las políticas, con los contextos locales, con las posibilidades, pero hay que pensarlo en esa línea, en la línea de capitalizar en términos de formación docente, en la línea de llegar a los jóvenes y adultos desde otro lugar, desde el nuestro, que es la enseñanza. Si nosotros no llegamos desde otro lugar, nosotros no damos de comer, nosotros tenemos que enseñar, esa es nuestra función. Y para eso la investigación es fuerte y es fundamental, es fundamental. No sé si te respondí. Sim, essas experiências chegam no chão da escola, né, e sentem a realidade, as demandas, por isso a necessidade de se investir. Como você disse, quando não há um investimento governamental, né, em políticas que venham fortalecer, perdemos muito, mas não deixamos de lutar, não é, Marieta? No. Não. A ver qué dice Eden. En vista de tratar Vamos ver, Eden. Boa tarde, professora Marieta. Tendo em vista a nossa atual conjuntura, qual seria para a senhora a maior dificuldade em compartilhar e até mesmo absorver novas experiências e aplicá-las na educação? A ver, yo creo que en estos momentos tiene mucha fuerza la política local. Hay que trabajar desde lo que se puede en el contexto local.
desde si el contexto local es un municipio, si el contexto local es una organización, si el contexto local es eso en articulación con la universidad. Nosotros, digo, la experiencia de Villa María, que es la experiencia que estoy contando virtual, la hacemos desde el municipio. Estamos organizando otra experiencia similar a esta con estudiantes de Ciencias de la Educación desde la universidad y una organización, un movimiento social. Entonces, me parece que en estos momentos, sobre todo de pandemia, bueno, digo, ustedes están mucho peor que nosotros tenemos un gobierno que elegimos y que nos representa y que no es de derecha. Me parece que hay que buscar con el que tenemos al lado, con lo que se pueda, pero generar alternativas y no paralizarse, generar alternativas. Sí, sí. A resistência. A Patrícia Neri, qual a impressão que teve durante esses projetos realizados no Brasil com a educação de jovens e adultos? Miren, tienen muchas cuestiones similares. Lo que pude ver es que, a diferencia de Argentina, las prácticas, las escuelas de adultos, la mayoría pertenecen a municipios. Acá no, acá la mayoría pertenece a los ministerios de educación. Pero la educación de jóvenes y adultos tiene una cuestión que atraviesa y que es la cuestión remedial y compensatoria. Y yo quiero también destacar que seguramente en organizaciones sociales, en movimientos políticos, en Brasil, más que bueno, no sé si más que en Argentina, pero hay experiencias que tienen una fuerte fundamentación freiriana, y lo celebro, pero no son las experiencias que están desde en los sistemas. Generalmente hay gente joven que viene con una formación de educación popular, pero lo que nosotros vemos es en las escuelas de adultos, este mandato fundacional de la escuela que tiene que enseñar a leer, ¿no? Y entonces hay un corrimiento de lo que sería una mirada de la cultura escrita como una práctica social. De golpe, los jóvenes y adultos tienen prácticas sociales y hacen uso social de la lengua escrita por fuera de la escuela, y cuando llegan se encuentran con una práctica que les hace cantar el mame mi momú, el bla bla bli blo blu, y entonces la lengua se pone el traje de contenido escolar, ¿no? Y ahí también se produce un desfasaje porque eso obstaculiza el aprendizaje de la lectura y la escritura. Entonces, digo, Paulo Freire, y esperemos que en este año que se cumplen los 100 años de su nacimiento, haya así como una vuelta a la lectura. Nosotros, con la profesora Gloria Beinotti y con la profesora Mariana Tosolini, dictamos un seminario que se llama La vigencia de Paulo Freire, alfabetización y concientización en la Escuela de Ciencias de la Educación, y estamos haciendo una relectura de Freire a la luz de los nuevos estudios de literacidad. Hay un continuum entre lo que Freire, de hecho Freire es el primero que plantea el contexto, ¿no? Este contexto interrelacionado que plantea entre el contexto social y el contexto de los sujetos, el que habla de una práctica educativa como práctica social. Entonces hay mucho de continuum entre lo que plantea Freire y lo que plantea la perspectiva del letramento. Así que, bueno, esto es lo que puedo compartir de Brasil. Creo que los colegas brasileros que se dedican a educación de adultos tienen, hay más universidades con grupos, los grupos son mayores que en Argentina, y tienen una tradición de publicación, que nosotros estamos empezando.
Digo, porque la tradición de publicación tiene que ver también con los subsidios, con lo que se financia, ¿no? Entonces, en estos momentos tenemos un subsidio y estamos publicando. Pero, digo, tiene que ver con las condiciones objetivas de nuestro hacer, de nuestra práctica profesional, ¿no? Brasil siempre estuvo adelante con los financiamientos. Creo que en estos momentos, no sé cómo están ustedes, pero nosotros nos sorprendíamos hace unos años atrás porque la Universidad de Brasil tenía tenía mucho financiamiento y tenía un posgrado muy potente, muy potente. Eso nos diferenció mucho con Argentina en las ciencias sociales. Sim, sim. Você falou sobre Freire e a importância dele para a discussão sobre educação, não só no Brasil, e no mundo também. E mesmo sem ele utilizar o termo letramento, mas ele já tinha um olhar sobre essa perspectiva, né? Já era sensível a essas especificidades, né? Essa função da escrita, essa função da palavra, e eu digo que Freire militava pelo direito, que a gente busca cada dia, né, e continua nessa militância, pelo direito à educação. Não é só o direito ao acesso à escola, mas a uma escola, né, que esteja em sintonia com a realidade dos sujeitos, né? Não só olhando o Freire para a EJA, mas olhando o Freire integralmente, né, em todas as instâncias da educação. Nós temos mais alguma pergunta? A ver, sí, dale. Alguma questão, Adilene? Eu já temos, sim, da Giovana Barbosa. A EJA é uma modalidade que garante uma parcela da população que ficou à margem do processo educativo por diversos motivos. A senhora vê a EJA como uma educação compensatória ou emancipatória? Acabamos de falar de Freire. Bueno, pero fíjate que sí, de hecho como emancipatoria, pero hay una cuestión que yo creo que es un gran desafío nuestro como investigadores, ¿no? Es decir, la educación de adultos es otra cosa, ¿no? Yo estoy empezando a decir eso, porque ¿qué implica ser emancipatoria? Implica romper con la escuela, implica decir, pero implica, por eso yo digo, este laboratorio que estamos construyendo, no me gusta la palabra laboratorio, pero es lo que así le decimos, porque es lo que nos permite investigar didácticamente. Nosotros estamos trabajando desde los conocimientos de los jóvenes y adultos, analizando la pandemia, analizando la situación particular, lo que sucede en la familia con el desempleo. Es decir, estamos tratando de hacer este salto entre el conocimiento cotidiano, entre cómo lo vive el sujeto, y el concepto, que es mucho más que un contenido disciplinar, ¿no? Entonces, digo, esto es poder ofrecer herramientas que favorecen la emancipación, ofrecer herramientas que le permitan al sujeto pensar quién es, qué quiere ser, por qué le suceden estas cosas, que lo sabe, pero ahí está el compromiso de acercar un saber diferente, que es el saber científico, y que le va diferente porque le va a permitir comprender de otra manera lo que le sucede, tener esas herramientas. Y esto nos está pasando que algunos tutores del equipo dicen, pero es muy poco, no llegamos, no cumplimos el programa. Y yo digo, ¿quién dijo que hay que cumplir un programa? ¿No? Es decir, ¿qué es muy poco? Esto es educación de adultos. Es poder discutir desde estos conocimientos. No voy a hablar de la galaxia, si no importa la galaxia en estos momentos. O en todo caso hablaré de la galaxia que ilumina el cielo de Villa María en el marco de la pandemia. Pero digo, es nuestro desafío poder mostrar que es otra cosa, porque también los colegas de la universidad nos evalúan las tesis desde la mirada del sistema educativo común, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuántas de estas mujeres o hombres fueron a una escuela de adultos?
¿Qué conocen de esa escuela donde hay un niño con discapacidad o con capacidades especiales, donde viene la señora que tiene 80 años que quiere cumplir su sueño de terminar la escuela primaria, donde está el chico de 11 que no terminó la escuela primaria, pero algo sabe, o está el de 10 que nunca fue a la escuela y no sabe leer y escribir? ¿Cómo hace el docente frente a esa heterogeneidad? Y entonces, ¿cómo lo evalúan en la academia cuando investigamos y mostramos esto? ¿No? Estas propuestas pedagógicas que una tesis que justamente estoy trabajando con una tesista esto. ¿Cómo mostrar esta heterogeneidad de propuestas pedagógicas que se dan en el mismo momento, en el mismo espacio, en el mismo tiempo? Digo, en la presencialidad, los tiempos de la pandemia son otros, de la virtualidad son otros. Pero esto es lo que hay que mostrar, ¿no? Esto es educación de adultos, no es la repetición de ese currículum. Bueno, nada. ¿Qué dice Olmir? ¿Qué análisis podría hacer al respecto? Creo que todo lo que hice fue análisis, pero, no sé si todo, pero el análisis creo que está centrado, que además un análisis que no hice y que hablé solo de la formación del docente, es la formación de los estudiantes universitarios, ¿no? Que puedan entrar a este campo, y la formación en investigación, la formación en la construcción de categorías analíticas, porque es lo que nos va a permitir crecer en el campo. Por eso nosotros hablamos de Freire y lo que queremos es profundizar la lectura de Freire. Profundizar la lectura de Freire desde las nuevas perspectivas teóricas, ¿no? Pero, bueno. Sim, sim. Marieta, nós já estamos nos encaminhando para o final, já temos mais de 1 hora de partilha que passa tão rápido. Olha, temos tantos elogios, Areta, de sua fala, né, as experiências que você vem trazendo. A gente quer novamente agradecer. Tá vendo aí? Está passando em sua frente. Grata pela oportunidade. É muito importante para a gente, né, escutar esses relatos, essas partilhas, né, em especial quando elas nos tocam. Eu digo que eu sou uma professora apaixonada pela educação de jovens e adultos, né, me toca profundamente. Una cuestión que no dije y que tiene que ver con la internacionalización. En el año 2018 me invitaron a participar en México, organizado por el Instituto de Educación a lo largo de toda la vida de Hamburgo, de un encuentro de la Alianza Global de la Alfabetización en América Latina, en México. Y de golpe me encontré con todos africanos. Y entonces yo dije, ¿dónde están los compañeros latinoamericanos? Bueno, estaba invitada alguien de Porto Alegre o de San Pablo que no fue, y había colegas de México que eran los anfitriones. Y resulta, bueno, además de todo lo que implicó conocer lo que estaba sucediendo en los distintos países, como Nepal no tiene ningún curso de formación para el trabajo, es decir, estas cosas que uno dice, wow, ¿no? Digo, eso marca el lugar también de América Latina. Resulta que no había invitados de países latinoamericanos, de países de América Latina, porque ya no es una región que interese financiar proyectos a la Unión Europea. La Unión Europea mira a África, ¿no? Yo digo que bien, no estoy diciendo que mal, pero digo, estas son las cuestiones que nos muestran el mapa, ¿no? El mapa del mundo en relación con alfabetización y educación de adultos y las entidades que financian proyectos. Y bueno, también fue interesante conocer esa realidad y llevar la voz de Argentina en este caso, ¿no? Pero creo que hay mucho por discutir y hay mucho por construir colectivamente.
colectivamente. Sim, sim. Fortalecer essas parcerias além da América do Sul, né? A gente precisa ir para outros continentes, además, outros países, para pero além además, mar. Isso. fíjate otra cosa, que yo hice mi doctorado, me dirigió Judith Kalman en la época de Messenger, cuando recién aparecía Facebook, viajé 2 veces a México nada más, pero era como que estaban las herramientas, sin embargo, no las usábamos, porque esta misma experiencia que estamos teniendo ahora, en otra época, por fuera de la pandemia, no lo hubiésemos hecho. Más allá de que a lo mejor yo hubiese viajado, pero esto de tener a gente de diversos lugares sentado alrededor de una pantalla, lo favoreció la pandemia. Y nosotros tenemos con el equipo de Villa María reuniones semanales con Judith Kalman para trabajar en esta secuencia, en la secuencia didáctica, ¿no? Entonces yo digo, aprovechemos, ya que nos trajo tanta malaria esta pandemia y que nos aisló y que nos, bueno, que mató tanta gente, Sim. aprovechemos alguna ventaja y generemos estos encuentros para discutir, armemos grupos de estudio, unamos los estudiantes de ustedes con los nuestros, no sé, me parece que Sim, hay mucho sim. por hacer, hay mucho por hacer. Sim, sim. A pandemia trouxe um cenário aflitivo, mas ao mesmo tempo nos apontou outras possibilidades de fazermos contato, de pararmos até para pensar um pouco mais sobre novas estratégias ou consolidar, né, estratégias já vivenciadas ou já metodologicamente estruturadas. Enfim, essa questão da sequência didática é uma ferramenta também possível, viável, né, para que a gente possa colaborar para o acesso ao conhecimento, não é isso? Marieta, muitíssimo obrigada. Eu preciso avisar aqui que tem uma ata para os alunos e alunas do nosso pós-grado, que eles precisam assinar, e elas é uma ata de frequência, né? E também uma certificação para quem está participando, e reforçar ou dizer novamente da nossa alegria de escutá-la, né? De ter essa experiência riquíssima que esse canal nos possibilita, né? Não teríamos como trazer você aqui a Recife, Pernambuco, Recife, Nazaré da Mata, onde fica a nossa unidade. Mas assim, essa Quero ir. Sim, vai. Traremos vocês, certamente. Certamente. Ya iré. Sim. Sí. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, podemos continuar en otro momento, podemos invitar a gente del equipo, digo, pongo el equipo a disposición, somos todas muy apasionadas de la educación de jóvenes y adultos. Isso, estreitar os laços e também ampliar os horizontes, não é? É importante, faz parte desse processo nosso de crescimento profissional. Claro. Pronto, nós vamos encerrando. Adilene, você aparece? Hoje após, sim, Adilene voltando. Sim, professora, né, foi assim, maravilhoso, né? Já trabalhei com educação de adultos, mas é sempre importante discutir a educação de adultos, ainda mais nessa conjuntura que a gente se encontra, não é? E discutir políticas públicas também. Fiquei encantada com, né, a diversidade de projetos e experiências que a senhora relata para a gente, né? E a gente que está num programa profissional no interior, né, do estado, de um estado do Nordeste, então a educação de adultos ainda é muito necessária, né? E aqui, né, agora com essa pandemia, uma dificuldade de trazer os alunos, mesmo que remotamente, para esse cenário, né? As escolas públicas do Brasil estão, pelo menos aqui de Pernambuco, estão fechadas, né? Só os meninos do ensino médio que estão tendo acesso, mas tem já redes fazendo campanha para que os meninos, e aí os jovens e adultos também voltem, né? Remotamente, tem essa dificuldade. Então, assim, foi um passeio, né? Pela América Latina, porque a gente fica aqui viajando e pensando, né? Para quem está nos ouvindo, a internacionalização é um dos critérios de avaliação da CAPES, né? A gente está no processo de avaliação, na feitura do relatório,
E a gente tem tentado, né, Débora, fazer um pouco desse intercâmbio, seja por uma fala, uma palestra, seja por uma banca. A gente conseguiu trazer um aluno, né, que vai falar quando vai estar conosco na sexta, o Lázaro. Então, a gente está tentando, mas os desafios são imensos, né? E para fazer uma rede dessas que a senhora, né, conseguiu adentrar, precisa de muita experiência, a gente ainda está caminhando. Somos um programa bebê ainda, né, Débora? Ainda iniciando a nossa caminhada, mas muito gratas à senhora pela tarde, né? Muito rica, né? Muito encantadora. Agradeço, né? Assim, em nome de todos os que fazem o PPGE, a gente agradece a senhora, né? O carinho e a disponibilidade. E aí eu aproveito para dizer a todos que amanhã a gente continua, né? Até sexta-feira estaremos juntos por aqui. E Paulo Freire já chegou, amanhã continuamos também nessa perspectiva da discussão de Freire e da educação de adultos, na quinta-feira também. E, por fim, na sexta, né, Débora, ainda traremos os nossos egressos. Então, a gente tem que agradecer, vi que tem gente do Pará, tem gente de outros, né, assim, a mata está todinha aqui, Limoeiro, Tracunhaém, Carpina, Paudalho, então, só para lembrar, o nosso, né, alcance e assim, a participação. Parabéns, né, Débora, pelo convite, professora, né, gratidão, gratidão, gratidão. Espero que a senhora possa vir presencialmente para a gente fazer um momento como esse lá no auditório, né, Débora? De repente, já do prédio novo que está, né, sendo montado. Então, é isso, gente, né, obrigada. Não esqueçam de assinar, né, de preencher o formulário que está lá. Ontem as pessoas ficaram lembrando que não estava aparecendo, então a gente botou de novo. Né, a frequência vai ser por aí, e a gente tem, alguém tinha perguntado no chat, o evento tem a carga horária de 20 horas, e é claro que vai considerar as frequências assinadas, né? Então, obrigada, Débora, pela mediação, obrigada, professora, um abraço muito forte, Nathalie e Ávila, que estão aí nos bastidores, gratidão, gratidão, gratidão. É isso, né? Vamos ficando por aqui, e amanhã tem mais. Sim, sim, eu preciso agradecer você também, Adilene, pela confiança, né, pela liderança e por ter nos provocado, porque você que disse, vamos chamar Marieta, que tal? E Marieta está conosco, né? Foi uma tarde maravilhosa. Isso, já sou fã de Marieta, desde, né, que a gente teve o contato com a banca de Cláudia, então, assim, já é nossa parceira, né? Sempre bem-vinda, né? Estamos juntas. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Boa tarde a todos. Um Buenas abraço. tardes. Gratidão.